¿Qué haría, es la primera de las que hay aquí, para crear una imagen de país potente? Evidentemente, yo he mencionado el importante cambio y la transformación que ha habido en los últimos años de la imagen de España en el mundo. Es una realidad que cada país tiene tras de sí una historia que debe asumir con sus luces y sus sombras, y esta imagen o esta historia que un país arrastra va marcando de manera indeleble los tópicos que se asocian a un país, los lugares comunes con los que se describe, incluso hasta las propias caricaturas de los países. España es un país que ha tenido un grave problema de imagen, fundamentalmente porque España prácticamente ha estado ausente del escenario internacional desde la paz de Westfalia que yo mencionaba. Estamos hablando de 1648. Salvo breves periodos en el siglo XVIII, España ha sido un país que ha tenido escasa incidencia en las transformaciones a partir de la revolución industrial en el mundo. Eso ha acarreado que, junto a, digamos, tópicos que van desde la leyenda negra hasta el folclorismo romántico, nuestro país ha sido siempre vinculado en Europa y más allá de Europa a un estereotipo de país con unas características que todos estaremos de acuerdo que son, si alguna vez lo fueron, desde luego hoy nada tienen que ver. Por lo tanto, un país se debe a su historia, un país se debe a su propia acción exterior, y un país como España, que ha estado tanto tiempo para bien, en la medida en que no hemos participado en dos gravísimos conflictos como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero para mal porque hemos quedado siempre en una periferia europea y hasta hace relativamente poco tiempo pertenecíamos a un ámbito de países que no habían desarrollado un sistema económico, un sistema político, en definitiva, un entramado social comparable a otros países de nuestro entorno. Yo creo que el gran cambio de España y de su imagen se ha dado, en primer lugar, por la instauración de la democracia, la transición política, la modernización de las mentalidades, que es, a mi modo de ver, anterior a la propia transición, que probablemente no hubiera sido posible sin esa mentalidad renovada que va desde los intelectuales hasta los empresarios, desde la clase política hasta los funcionarios. Sin esa transformación previa al inicio de la transición, probablemente la transición hubiera sido más compleja. Pero, en definitiva, si analizamos la imagen de España hoy, en plena crisis internacional financiera, lo cual tiene aún más valor, si comparamos la imagen que proyectamos con la imagen que proyectábamos hace 40 años, en fin, poco antes de iniciar yo mi andadura como diplomático, yo mismo he comprobado que esta imagen se ha transformado. ¿Qué se puede hacer para potenciar esa imagen? Yo creo que, puesto que estamos en un foro de competitividad, hay un elemento que es capital y es la transmisión de una imagen de un país, independientemente de su riqueza, de su peso político, demográfico, económico, de un país fiable. Yo creo que en esta vida y en este mundo globalizado, el rigor, las buenas prácticas, el hacer honor a los compromisos, el ser buen pagador, el mantener una estructura de los poderes del Estado en el que no hay interferencias, eso marca toda la diferencia.
Yo he mencionado a Chile, que es un país que conozco bien, y es precisamente Chile una de las muchas razones por las que Chile se convirtió en una meta de inversión española, y no es solo española, muy superior al peso demográfico, político y económico de un país de 16 millones de habitantes, es precisamente la imagen de rigor, seriedad que proyecta. En este mundo, ¿qué le vamos a hacer? Cuando un país, por importante que sea, por rico que sea, no da esa impresión de que se puedan hacer negocios bajo un régimen de seguridad jurídica, o que es un país en el que hay una inseguridad, digamos, callejera, o que las instituciones son venales cuando no corruptas, un país en el que no se hace honor a los compromisos, esa imagen vale más que, en fin, los recursos naturales que se pueda. Por lo tanto, la labor, y en eso la diplomacia y la empresa tienen que ir de la mano, la labor de proyectar y mejorar la imagen solo se puede hacer a base de tener un alto convencimiento de que en un mundo como el de hoy, si te ponen una etiqueta de país poco fiable, vas a tener muchas dificultades para quitártela. Y España, que es un país que ha pasado de estar, ya digo, en la periferia de Europa y rezagada desde muchos puntos de vista, yo creo que hoy se ha hecho con una fama justa de país eficiente, fiable, que obviamente es uno de los activos que vamos a tener para poder salir de esta crisis junto con todos los demás, porque qué duda cabe que un país como España, que ha podido proyectar ya una imagen como la que ha hecho, no tiene nada que temer más que a la propia crisis que hay que superar. Pero la imagen de España, yo creo que se ha consolidado de tal manera que lo único que tenemos que hacer quienes velamos por su proyección en el exterior, y creo que en este entorno es acertado mencionarlo, es simplemente perseverar en lo que hizo que España en muy poco tiempo pasara de ser un país poco menos que exótico y folclórico, con además, en fin, ingredientes trágicos, etcétera, a un país moderno, respetado, que en la Unión Europea, sin duda, forma parte del núcleo más avanzado en cuanto a la mentalidad de la construcción europea y, desde luego, con un alto grado de fiabilidad entre nuestros socios y el resto del mundo.